Voy a poner música de fondo. Voy a poner que voy a poner. Ah, mira ahí. No, no voy a poder tener música porque se va a escuchar en el audífono y me va a quedar muy fuerte para el YouTube y despacio para el. Sí, pues para YouTube me va a quedar muy fuerte y despacio para en el TikTok no se va a escuchar nada igual. Así que en el otro celular lo quería dejar para leer los comentarios de YouTube. Bueno, si es que hay. Porque mira, tenemos 2 personas conectadas en YouTube. Ya, muy bienvenida a todos los que se están uniendo. Les voy a explicar un poquito el contexto. Lo que pasa es que hace poco subí una publicación a TikTok. De hecho, la tengo acá a mano. Bueno, en parte vamos a ir leyendo un par de comentarios. Ya vamos a ir respondiendo lo que se pueda responder. También la idea es responder preguntas que se hagan en el live, ya sea en TikTok o en YouTube. Pero esto va a ser un estudio bíblico para todos los que quieran estudiar su Biblia. Vamos a estudiar Mateos 24, perdón, Mateo, siempre se me cuela la S, es Mateo 24, porque esta publicación se trata un poquito sobre lo que es, bueno, el rapto no existe ya para partir por ahí, sino que es el arrebatamiento. Y vamos a hablar un poquito sobre qué nos enseña la Biblia de cuándo ocurre este evento, porque hay una gran confusión debido a doctrinas, la verdad, bastante nuevas. ¿Y a qué me refiero con esto? La doctrina del rapto que nos lleva más de 200 años, que es un invento de una persona. Da lo mismo, no vamos a dar más detalle, pero es algo que se inventó y que quedó mucho en la tradición cristiana, pero cuando empezamos a estudiar la Biblia nos vamos dando cuenta que no, no es acorde a lo que la Biblia enseña. Así que en base a eso vamos a empezar a estudiar. Una muy bienvenida a todas las personas que se están uniendo, hermanos, hermanas, y les recuerdo que pueden dejar preguntas. Yo acá al menos estoy leyendo el YouTube para los que quieran preguntar y también estamos leyendo el TikTok. Así que así dice, vamos a leer Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Biblia, es muy importante preguntarnos primero a quién le está hablando, a quién le está escribiendo o con quién está interactuando. En este caso, está hablando con discípulos. ¿Qué es un discípulo? En este caso, Jesús eh, preparó gente muy cercana a él. Eso eran sus discípulos, sus seguidores. ¿Ya? Entonces, hoy en día, de hecho, en la Gran Comisión, Jesús nos da un mandato claro que es ir y hacer discípulos. Entonces, la iglesia hoy en día lo que debería estar haciendo es hacer discípulos, ya porque es un mandato de Cristo y si no lo estamos haciendo, estamos en desobediencia directa con su primer mandato, ¿ya? Entonces, para explicar un poquito, acá Jesús está hablando con esos discípulos. Y un discípulo es alguien a quien yo le transfiero mi vida. En este caso, Jesús a sus discípulos les enseñaba cómo vivir en el día a día, les enseñó bastante sobre las tradiciones, y los fariseos se molestaban porque Jesús iba en contra de las tradiciones, pero Jesús les enseñaba cómo vivir realmente esta vida en Cristo, ¿ya? Entonces, esa sería como la relación de discípulo y maestro. Entonces ya entendemos que Jesús le está hablando a sus discípulos. Siguiendo con la lectura en el verso 3. Y cuando él, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Entonces acá, primero, los discípulos se acercan y le hacen una pregunta, que es ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? ¿Ya? Entonces acá está el orden. El orden es cuándo ocurrirán las cosas, luego de que ocurran las cosas es la venida de Cristo, luego de la venida de Cristo es el fin de los siglos, ¿ya? Basándonos en la escritura, acá está detallando el orden, porque muchos se molestaron un poquito con esa publicación, pero acá ya está claro el orden y vamos a ir desglosándolo en la Biblia para ver que se mantiene el mismo orden en toda la Biblia en cuanto a la venida de Cristo. Entonces, en el 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y acá es donde cayó la iglesia, porque hoy en día sí fuimos engañados y tenemos una confusión tremenda con lo que es la venida de Cristo. ¿Ya?
Entonces, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, acá aún no es el fin, ¿ya? Esto es solamente el comienzo. Y es muy importante lo que dice, porque muchos serán engañados. Entonces, ¿cuál es el llamado a los cristianos? Es que nos preparemos para no ser de ese grupo engañado. Ahora, si tú no quieres ser de esos que van a engañar, tú te tienes que instruir en la Biblia, ¿ya? Y acá en este canal vamos a estar ayudando a estudiar la Biblia y llegar a lo que la Biblia enseña, no mi opinión, de hecho yo no doy opiniones, no me gusta, ni tampoco lo que enseña algún pastor, maestro, sacerdote, cura, como le quiera llamar. Acá lo que vamos a estudiar es lo que la Biblia enseña, ¿ya? Y nosotros como comunidad, la idea es que todos estudiemos, ¿ya? No voy a ser yo solo estudiando y ustedes escuchando. No, la idea es que como grupo estudiemos, que como grupo leamos, como grupo nos hagamos preguntas, ¿ya? No soy como yo solo, para que te sientas parte del proyecto. Recuerda que si tienes preguntas las puedes dejar en el chat. Siguiendo con el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces acá, a todos los que enseñan que el rapto es o sea, perdón, sí, que el rapto es antes de la tribulación, yo les hago una pregunta muy fácil. ¿Tú te consideras discípulo, es decir, seguidor de Jesús? Ahí va a depender de lo que dicen. Si dicen que sí, que se consideran seguidor de Cristo, o si dicen que no. En el caso, si tú te consideras discípulo de Jesús, es decir, si tú te consideras un seguidor de Jesús, independiente de la religión o denominación que tú tengas, si tú consideras que estás siguiendo a Jesús, este mensaje es para ti, es para sus discípulos, es para las personas. Yo en lo personal me considero como seguidor de Jesús. Entonces, para los seguidores de Jesús, para los discípulos que le estaban preguntando, acá Jesús les dice, y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea, todos los que defendamos el nombre de Jesús vamos a ser perseguidos, vamos a ser atribulados, nos van a matar y seremos aborrecidos por toda la gente por causa del nombre de Jesús. Eso es lo que la Biblia enseña. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, entre los mismos cristianos se van a empezar a entregar. Eso es lo que la Biblia está enseñando. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta. Si en el mundo cristiano hay un grupo que, que cree en la Biblia y como la Biblia enseña que vamos a pasar la tribulación, entonces nosotros nos estamos preparando para la tribulación. A diferencia de que hay otro grupo cristiano que cree que van a ser raptados o arrebatados antes de la tribulación, por ende no se están preparando para la tribulación. Entonces, como no se están preparando, acá vamos a hablar de probabilidades. ¿Quién es más probable que tropiece y que entregue a unos a otros? ¿El que se está preparando para el evento o el que no se está preparando? Ahí lo dejo para que tú medites y si no te estás preparando, ojalá que te puedas empezar a preparar. Aún hay tiempo para eso. Entonces, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Voy a tomar un poquito de agua y seguimos con el 11. Recuerden que pueden hacer preguntas bíblicas. Estamos estudiando Mateo 24 y el tema de hoy es si es que el arrebatamiento es antes o después de la gran tribulación y lo que la Biblia enseña. En el 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, después de que estemos siendo perseguidos, en esa persecución, el evangelio llegue a todo el mundo, a todas las naciones, después de eso vendrá el fin. ¿Ya? Recordemos que el orden ya estaba desde antes en el versículo 3. No, perdón, sí creo que el 3. Ah, claro, en el 3 cuando le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, primero suceden las cosas. ¿Y qué señales habrán de tu venida? Después viene la venida
y del fin del siglo. Y al final, el fin del siglo. Entonces, ahora que fuimos leyendo, vemos que Jesús mantuvo el mismo orden. Primero vamos a hacer em, en el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán. O sea, acá vemos que primero son el mismo orden de la pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Primero son las cosas, ¿ya? Primero es la tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de toda nación, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y acá está la orden a lo que la iglesia tiene que hacer. Nosotros como iglesia va a llegar un momento que nos vamos a tener que pelear, sino que someternos a la escritura. ¿Y la escritura qué nos está enseñando? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues en vuestra oída no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación. O sea, acá porque hay muchos que decían, no, ya vamos a pasar la tribulación, ya se están confundiendo. Pero no la gran tribulación. Bueno, acá también está diciendo la gran tribulación. ¿Ya? Y la Biblia nos está enseñando que va a haber un tiempo en el que nos vamos a tener que esconder para que te prepares, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, esta gran tribulación va a ser única. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, recordemos que desde antes en el verso 9 estaba diciendo que nos matarán. Entonces, a quien nadie será salvo, se refiere que si no se acorta este periodo, todos los cristianos, como dice Apocalipsis, seríamos esos decapitados que van llegando. Entonces, por eso dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. O sea que si alguno de ustedes les dice que va a haber un rapto secreto antes de la gran tribulación, no le creáis, porque no es lo que la Biblia enseña y lo estamos leyendo muy claro. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ya, un profeta, muchas veces lo atribuimos mucho a la adivinación, pero el profeta es el que lleva la palabra al pueblo, ¿ya? Entonces, en este caso se van a levantar muchos profetas. En este contexto pueden haber pastores, curas, maestros. Eso sería un profeta, porque hoy en día son los que nos traen la palabra, ¿ya? Entonces se levantarán profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no le creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que tuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, muchos se tomaban de este versículo, ahora que ya leímos la porción entera, vemos que no calza para nada, para decir, no, viste que si hay un rapto porque dice que va a ser como un trueno que sale del oriente. ¿Y cuando un trueno ha sido silencioso? Un trueno hace ruido, es visible, eh, no es algo silencioso ni secreto. ¿Ya? Entonces el problema es cuando queremos defender mi punto de vista, mi postura, y no me quiero adaptar a lo que la Biblia enseña. Entonces ahora en el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, después de todo lo que hemos leído de Mateo 24, que era la gran tribulación, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, sus escogidos, que es el mismo grupo que dijo que iban a ser atribulados, que iban a pasar la gran tribulación, que iban a ser aborrecidos, que se tenían que esconder y que ahora estaban esperando este momento, ¿ya? Que es la iglesia.
31. Y enviará ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo hasta el cielo, hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, o sea, nosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea que Él recién nos va a juntar, recién nos va a tomar después de la gran tribulación. Eso es al menos lo que enseña Mateo 24 claramente, sin duda. Lo acabamos de leer y está explícito. Ahora, si seguimos complementando con más lecturas, nos vamos a ir a Tesalonicenses, que acá también Pablo enseña sobre la venida de Cristo. Ya acá tuvimos la enseñanza del mismo Cristo diciendo que no nos dejemos engañar. Aparte vamos a complementar con primera los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el 13 en adelante. Dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ya leímos que el Señor va a venir después de la gran tribulación. O sea, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta esa venida del Señor, que es la misma que enseñó Jesús en Mateo 24, no precederemos a los que durmieron. O sea, no iremos primero que los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo mismo que leímos en Mateo 24, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, no todos van a quedar, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, ¿cuándo es el arrebatamiento? Recién cuando Cristo viene. Y leímos en la Biblia, Mateo 24, que Cristo viene después de la gran tribulación, no viene antes. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y también para seguir complementando, mira, vamos a avanzar una pura hojita. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, es el mismo evento, la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, un puro evento, no son dos distintos, no es que primero viene, lleva a la iglesia, nos esconde y después viene Él, no. Nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejemos ver fácilmente vuestro modo de pensar. Y por eso es que yo soy un poquito pesado con esto, porque no nos teníamos que dejar mover de esta manera de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea, la Biblia es clara en enseñar que no va a venir el Señor, que no va a ser nuestra reunión con Él sin que antes sea la gran tribulación, como lo viene diciendo en todo lo que hemos leído. Por acá me dejan un comentario. María García, hola, buenos días hermanos, Dios te bendiga y a todos los que entraron de este live. Muchas gracias María. Es una bendición ya el hecho de tenerte acá, aprendiendo y estudiando juntos de la palabra. Entonces, siguiendo, ya vemos claramente, bueno, leímos Mateo 24 en su contexto, que enseñaba claramente que vamos a pasar la gran tribulación y que debemos prepararnos. Leímos Primera Tesalonicenses, capítulo 4, que también enseña que la venida de Cristo y el arrebatamiento es un puro evento, no son dos eventos aparte. Ahora leemos Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, que también enseña que la venida de Cristo es después de la gran tribulación. O sea, la Biblia enseña en todos los pasajes que son sobre la venida de Cristo que es después de la gran tribulación. Y por último, en Apocalipsis 20, que esto te conecta directamente con Mateo 24. Vi un ángel que descendía desde el cielo, con las llaves del abismo y de gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, lo que veníamos leyendo en Mateo 24, de que nos va a engañar y nos va a perseguir, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi
las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Lo mismo que en Mateo 24 salía que íbamos a ser perseguidos y que nos van a matar y que nos van a despreciar. Estos son los que damos testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, eh, ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y la segunda resurrección ya es para el juicio. Entonces, hermanos, ahora espero de verdad que quede claro, porque ahora vamos a leer los comentarios de la publicación. Y aquí, yo hice una publicación que enseña, la iglesia te enseñó un rapto que no existe en la Biblia, ¿ya? Y me refería a esto, porque hay una doctrina que enseña que no vamos a pasar la gran tribulación. Y ahora que leímos la Biblia, está claro que sí la vamos a pasar y la Biblia nos anima a prepararnos, porque si estamos bien preparados, dentro de la misericordia de Dios, la verdad va a ser más llevadero. Por eso es que igual nos deja el Espíritu Santo. Entonces, Samuel Franco, 330, me dice, amigo, la mucha letra lo está matando. Si está escrito en la Biblia, sucederá el arrebatamiento. Jesús es el amén a toda su palabra. Bienaventurados los que creen. Ahora, este tipo de comentarios yo me río un poquito. Es que es lo que pasa cuando alguien ignora un tema, en este caso la venida de Cristo, y no estudia la Biblia. ¿A qué tendemos a caer? A tratar de como mostrar mal al otro, ya sea con burla, con algún insulto, que espero que no se dé en el mundo cristiano, o tratar como de dejar en ridículo la otra postura. Pues amigo, la mucha letra lo está matando. Ese sería como el ataque que me intenta hacer, pero no puede mostrarme con la Biblia de que no, la Biblia enseña en tal parte de que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación, porque no está en la Biblia, así como yo he mostrado claramente en la Biblia que sí la vamos a pasar. Por otra parte, acá, a ver, Adel, muy bien, acá aparecen todos muy bíblicos, pucha, escribió medio raro, me cuesta leer, hay la importancia de aprender y conocer la palabra. Yo estos temas los leo y me voy a la Biblia a comparar, tomo lo bueno y desecho lo malo y me lleno de conocimiento porque llegará el día en que la Biblia sea retirada, es verdad, físicamente. Pero el conocimiento de nuestra mente y corazón nos servirá para estar en comunión con Dios y nuestro Señor Jesucristo. Les animo, es muy linda la lectura y vayamos a la Biblia. Gracias por su tiempo, sigamos adelante porque los días son malos. Bendiciones, un fuerte abrazo desde Guatemala. Un saludo también, un fuerte abrazo a Del, a Guatemala. Es verdad lo que dice, muy pronto las Biblias, de hecho en gran parte de Europa, bueno, los países musulmanes ya no podemos llevar Biblia. A ver, la gente lee sin pedir discernimiento al Señor, por eso andan confundidos y no dejan que el Espíritu... Bueno, es verdad, y mira, acá dice algo muy cierto, porque muchas veces le quitamos el rol al Espíritu Santo, y la Biblia es clara en enseñar de que el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Entonces también es importante esa parte de la humildad, de pedir que nos guíe, de pedir de que nos enseñe, de pedir sabiduría que nos va a dar abundantemente. Entonces muchas veces estudiamos la Biblia como para poder contender o para poder demostrar que tengo mucho conocimiento y ese no es el objetivo en ninguna manera. Y se nos olvida la parte más importante, que el estudio de la Biblia es para edificación de la iglesia, ¿ya? No es para atacar a la iglesia ni destruir a la iglesia, es para edificarlos. Y sobre todo también la importancia de lo que tú decías ahí, creo que fue María, si no me equivoco, de pedir sabiduría y guía al Espíritu Santo, porque es nuestro maestro que Dios mismo nos dejó. Entonces es muy importante esa parte. Así que muchas gracias por destacarlo en tu comentario. Mateo 24:13. El que persevera hasta el fin será salvo. También dijo Jesús que si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mateo 24:23. ¿Ya? Hay Gilberto Castillo. José, no es rapto, es arrebatamiento, la Biblia sí lo dice. Acá Keila nos dice, es cierto, no habla de rapto, pero sí un arrebatamiento. Y es cierto también que la iglesia pasará por la tribulación. Después de todo, tenemos que ser probados, porque nada contaminado tendrá ni participación de este encuentro glorioso en el Señor. No neguemos lo que está a punto de pasar y acontecer. No adulteremos lo que está establecido en la palabra, está por muchos, que lo quiten o le añadan. Lo que para muchos lamentablemente les ha costado aceptar por su incredulidad, más bien dediquémonos en procurar
la preparación día a día en el entorno espiritual para estar aptos y presentarnos delante de nuestro Rey de gloria como obreros aprobados. Estoy totalmente de acuerdo con Keila. Acá no sé si es que se me ha pasado algún comentario. Les pido perdón, que estoy leyendo acá también. Ay, mira, acá Caroline. Ay, Caroline. También nos saluda por YouTube. Caroline, para los que no sepan, es mi esposa. Ella ahí siempre apoyándome. Acá, Richard, a Pablo se le reveló un misterio y es el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 y 52. La palabra rapto no aparece literalmente, pero eso no quiere decir que no está. Aún Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Enoc fue arrebatado por Dios, Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Tú tienes tu punto de vista y lo respeto, pero la Biblia me enseña algo diferente. Bendiciones. Bueno, Richard, lamento decirte que estás muy equivocado, porque primero lo que estás citando, si no me equivoco, 1 Corintios 15, habla del Evangelio. Vamos a ir igual a 1 Corintios porque no le quiero mentir a la gente, pero si la memoria no me falla, 1 Corintios 15 está hablando del Evangelio. Y claro, como habla del Evangelio, una porción del Evangelio, claro, es la resurrección de los muertos. Primero los Corintios 15, de hecho es bastante largo. Acá Pablo está enseñando sobre el Evangelio y es un capítulo que de hecho si a ti te cuesta evangelizar, primero los Corintios capítulo 15 sirve mucho para evangelizar porque cuenta la historia entera del Evangelio. Entonces, primero, tú estás usando un pasaje que no está hablando de la venida de Cristo, sino que nos está enseñando a evangelizar y nos está hablando sobre el Evangelio. Y una parte del Evangelio es nuestra esperanza, la venida de Cristo. Entonces tú estás citando dos versículos que están fuera de su contexto, el 51 y 52, y aquí os digo un misterio. No todos durmieron, pero todos seremos transformados. Bien, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, mira, ese es el problema cuando no lo conectan con la Biblia. Ya leímos en Mateo 24, también en Primera Tesalonicense, que primero los muertos serán resucitados y después nosotros seremos transformados. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? En la venida de Cristo. Y cuando leímos en la Biblia, ¿cuándo era la venida de Cristo? Después de la gran tribulación. ¿Ya? Entonces, Richard, lamento decirte que no es mi punto de vista, es lo que la Biblia enseña, y te animo a estudiar mejor lo que es la escatología y los fines de los tiempos. Acá, Jacobito, no me gusta discutir, pero yo creo en el rapto. Ahora, si sucediera como dice usted, yo no perdería nada, pero si sucede, usted serían los que perderían. Y mucho más que yo. Saludos, Dios los bendiga. Bueno, acá, Jacobito, al menos lo que destaco es tu muy buena actitud, disposición. Es muy raro ver un comentario así, por lo general se ven muchos comentarios discutiendo. Así que rescato mucho eso de Jacobito. Ahora, yo creo en el rapto. Eso es lo difícil, porque estás poniendo primero tu creencia por sobre lo que la escritura dice. Por otra parte, la Biblia, bueno, tampoco según la Biblia, según esta tradición, los que creen en Cristo van a ser raptados. Entonces, si fuese verdad, aunque yo no creo en el rapto, pero sí creo en Cristo, sería raptado. Ahora, lamentablemente la Biblia no enseña eso, así que prefiero prepararme para ser perseguido porque es lo que la Biblia enseña. Y sería bueno que toda la iglesia se prepare, porque siguiendo el mismo criterio de Jacobito, si nos preparamos y fuimos raptados, no perdimos nada. Ahora, si no te preparaste y pasa lo que la Biblia dice y no fuiste raptado, ahí sí vas a estar en problemas. Por eso es mejor prepararte, estás mejor en todos los escenarios. Acá, Omar, no se menciona el rapto, pero sí habla de arrebatamiento antes del anticristo. No, en ninguna parte de la Biblia dice arrebatamiento antes al anticristo. De hecho, te voy a volver a leer Tesalonicenses 2 capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, la reunión también que vamos a tener con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Así que no, el arrebatamiento no es antes, es después. Hoy acá no sé si es que habrá algún comentario que me haya saltado. Disculpa que me motivé leyendo el TikTok. Si es que tienen preguntas, también me las pueden dejar acá, ya sea en el live de YouTube. Espero que se esté escuchando bien ahí, que estoy usando este micrófono nomás. Y acá en TikTok que veo bastante movimiento. Muchas gracias por el apoyo. ¿Ya? Así que voy a intentar también ir leyendo si es que tienen preguntas. Acá, Filemón. Ah, pero este lo respondí con un video. Suena bien. Y de hecho escribe bien con B corta.
Suena bien para principiantes, pero la Biblia es clara. Primera Corintios también usa 15, 52 y 53. En un abrir y cerrar de ojos son dos eventos. En el arrebatamiento no pisará la tierra, lo alcanzaremos en el aire. La segunda venida después de la gran tribulación, cuando venga de vuelta a su iglesia de todos. No, bueno, ya lo hemos leído bastante. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que sí la vamos a pasar y que nuestra reunión es en la venida de Cristo y eso es después de la gran tribulación. Lo leímos claramente en Mateo 24, en Apocalipsis 20, en Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Estoy feliz, lo oigo y es lo que he entendido. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, María. Qué buen tema, Andrea, qué bueno que les gustó. Bueno, hice una publicación sobre esto, si bien las publicaciones, les voy a ser bien sincero, no tiene toda la información porque yo soy un canal nuevo, cristiano, quiero traer estudios bíblicos sobre todo a mi YouTube de alta calidad. No es como que sea el gran maestro de los últimos tiempos, no, pero me preocupo por estudiar bien la Biblia. Ahora yo no soy pastor, ya, pero cuando algo no lo sé, lo consulto. ¿Ya? Yo no lo sé todo, yo no soy un gran maestro, solo soy alguien que lee su Biblia, que es cristiano, que va a la iglesia y que me preocupo por estudiar, ¿ya? Nada más. Entonces, si hay un tema que yo no sé, yo no les voy a mentir. Yo les voy a decir sinceramente, mira, sabes que ese tema no lo sé. Y si estás de acuerdo, lo puedo llevar a algún pastor o algún amigo que sepa más del tema y lo pregunto, ¿ya? En ese sentido, yo soy muy transparente. Cuando no sé algo, no me gusta mentir. Pero cuando hay algo que ya he aprendido, gracias a Dios, yo demuestro, más que demostrar, como que llevo ese conocimiento a la iglesia porque creo en la escritura y la escritura enseña que la Biblia es para edificación de la iglesia. Entonces yo, en cuanto a lo que pueda hacer para edificar, estoy dispuesto, porque también entiendo que vamos a pedir, Dios nos va a pedir cuenta por nuestro trabajo. Entonces prefiero tomar todas las herramientas posibles para edificar a la iglesia y ser de ayuda, ¿ya? Por eso, si tienen dudas, las pueden hacer, lo podemos estudiar juntos. Y también si les gusta el canal, recuerden que en YouTube voy a estar subiendo más contenido. Ahora, lo primero que estoy subiendo, y a lo que iba con esta publicación, que es como un poquito más corta, es porque al ser un canal nuevo, yo tengo que adaptarme al algoritmo. Y parte del algoritmo son estas publicaciones cortas. A mí me encantaría poder hacer una publicación larga con todo el contenido, pero la gente se aburre, no lo lee. Entonces, al aburrirse y no leerse, TikTok que detecta que yo soy ignorado. Entonces, como soy ignorado, no llego a más gente. Por eso es que al principio al menos voy a estar haciendo más este tipo de contenido, que es más, porque me tengo que adaptar al algoritmo, no tengo otra manera, pero sí en mi YouTube me voy a preocupar de subir más contenido cristiano, más profundo. También me estoy apoyando, la verdad al principio me daba como un poco de vergüenza hacer videos con mi cara, ahora ya estoy perdiendo la vergüenza, así que creo que también voy a subir estudios yo hablando, porque de momento a YouTube no he subido ningún estudio que yo esté hablando. Ahora sí, para explicarle un poquito sobre el contenido de TikTok, bueno, también en Instagram estoy subiendo cositas, pero la verdad es que ahí no me ve nadie. Así que de momento yo creo que va a estar con TikTok y YouTube. Así que si les gusta me pueden seguir. Hugo, habla del diezmo. Oye, buen tema. Acá el Sebi, hola, buenas, ¿es cristiano o evangélico? Mira, yo en particular, de pequeño iba a la iglesia pentecostal, ya por mi familia. Y también, ¿qué es lo que pasa? Cuando empecé a estudiar la Biblia, me di cuenta que no calzaba mucho con la iglesia pentecostal y ahí me cambié a una iglesia bautista, en la cual empecé a estudiar bastante. Pero de por sí no me gusta mucho encasillarme en una religión, ya como religión evangélica o religión católica o religión la que tú quieras. Yo soy más del concepto de seguidor de Cristo, entonces me considero cristiano, no de una religión en particular, porque lamentablemente hoy en día algo que no podemos negar, que nos duele a todos, las religiones están manipulando mucho la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi rol no es defender religiones, mi rol es hacer lo que Jesús me ordenó, que es discipular. Entonces, yo para poder llegar a no creyentes, si yo digo soy evangélico, ya pongo una barrera porque habla mucho de, van a pensar, te estáis robando los diezmos, manipuláis a la gente, porque es lo que la religión lamentablemente hace. No podemos negar la verdad. Entonces, lo que hay que hacer es ser más estratégico. Si yo sé que la religión está manipulando la fe y que eso me está alejando de las almas
y mi rol es traer las almas a Cristo, ¿yo qué hago? No, yo no pertenezco a ninguna religión, lo cual es verdad, no estoy mintiendo, yo soy seguidor de Cristo. Y ahí te preguntan, ¿y qué es eso? ¿Qué significa? Entonces ahí te da la oportunidad de evangelizar con todo nomás, con tutti, vámonos. Entonces prefiero hacerlo así, yo soy cristiano, no soy de una religión. Por acá, ya, yo tengo el lado pentecostal y el bautista, muy bien, Andrea, estamos iguales. Es que Dios dijo, seguido de él, no una religión. Muy bien, María, lo entendiste muy bien. Seguidor de Cristo entonces. Y por acá me están insistiendo mucho en el diezmo. No se aparte nunca del Bien, tuti de Chile. Mire, del más bacán. En cuanto al diezmo, hay, bueno, yo he hecho estudios bíblicos de eso en mi iglesia. Claro que soy salvo. Si yo creo en Jesús, la salvación es por creer en Él. Yo creo que Él vivió y que murió en la cruz y que es el Cristo. Yo, eso nada me va a mover de mi fe. En cuanto al diezmo, es un estudio muy profundo y es un tema para dedicarle. Yo creo que haría un live directo. Pero para hacer como muy breve, muy resumen, ¿qué es lo que pasa con el diezmo? Primero, como bien decía, no es algo que se cobre. Ya, el diezmo no se cobra porque muchas veces nos enseñan, no, si tú diezmas, Dios te va a dar 10 veces más. Y si no diezmas, vas a ser maldito. Bueno, eso es mentira. El diezmo es un sistema bíblico, ¿ya? Eso no hay que quitarlo, es bíblico y es para el sustento de las personas que se dedican a lo que es la fe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener un pastor que se dedique 100% a la escritura, que se dedique a darme esa asesoría espiritual, un acompañamiento espiritual, que al menos yo reconozco que lo necesito, ya no caigo en esa soberbia de que no, yo leo la Biblia, tengo mi familia, voy a la iglesia y con eso me la puedo solo. No, yo sí reconozco que necesito un guía espiritual, entonces ¿yo qué hago para que ese guía se pueda dedicar solo a la palabra, solo al ministerio? Lo sustento. ¿Cómo se hace? A través del diezmo. Ahora, la palabra diezmo, claro, significa el 10%, pero no es que tenga que ser necesariamente el 10% de tu ingreso. Yo en particular doy mi 10%, ¿ya? Para el sustento de la obra. Ahora, el sustento de la obra tiene el sustento de viudas que no puedan trabajar, el sustento de gente que la esté pasando mal, de pobres en nuestra congregación, y también el sustento del pastor, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema cuando yo empiezo a manipular esta enseñanza, que es muy bella la enseñanza del diezmo, para poder enriquecerme? Y eso es lo que lamentablemente se ha hecho en muchas iglesias. Entonces, cuando caemos en ese extremo, estamos mal. Sí, Hugo, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también hay que entender el contexto económico de que en ese tiempo no se manejaba, bueno, por ejemplo, al principio, en el tiempo de Abraham, no se manejaba billete, sino que se manejaban ganado, se manejaban ese tipo de cosas. Y eso era lo necesario para vivir. Entonces tú tienes que entender el concepto. El diezmo, lo que se daba era lo necesario para vivir. Hoy en día yo, por ejemplo, no tengo chancho, no tengo cordero, no tengo eh, gallinas, no tengo ganado, entonces yo no puedo diezmar algo que no tengo. Hoy en día, ¿qué es lo que sí podemos tener? Es el billete, es el sistema económico que hoy en día tenemos. Entonces, ese concepto de, no, es que antes se daban solamente bienes o ganado, pero hoy en día no tenemos ese sistema económico, entonces sería muy injusto. Lo que sí hay que entender es el sentido. El sentido no es una riqueza. Es más, Jesús nos enseña bastante sobre poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No, es que no es seguir el diezmo como la ley. De hecho, el diezmo viene de antes de la ley. Abraham diezmaba y Abraham es antes de la ley. O también Pablo enseña bastante sobre el sustento. Entonces tampoco hay que ser avaro, porque en el Nuevo Testamento sí hay bastante enseñanza sobre el sustento de misioneros, sobre el sustento de pastores, sobre el sustento de viudas, sobre el sustento de pobres. Entonces, si quieres sacar esa parte del Nuevo Testamento, igual estás mal, po. Es que, claro, el instruirlo en la ley es porque hay que entender que la ley era para el proyecto de construir una nación. Entonces, si tú quieres construir una nación, se necesita un sistema económico que pueda sostener eso. Entonces, en parte de la ley se busca ordenar todo eso, si todo se estudia en su contexto. Hoy en día
Hermano, es que Hugo, si tú no quieres diezmar, no diezmes, no hay ningún problema. No te va a caer ninguna maldición, no te va a pasar nada malo. Si tú quieres solo ofrendar, está bien, no hay problema. Pero sí la Biblia enseña de que hay que sostener a misioneros, a pastores. Yo digo que no quites esa enseñanza. Ahora, lo correcto es no enseñemos que el diezmo te va a traer casa, auto, prosperidad, empresa. No, porque eso es mentira. Eso solamente lo hago con la intención de poder sostener ya sean misioneros, pastores, viudas, pobres, que podamos ayudar. Ya, ese es el propósito. Ahora, si tú quieres dar el 10%, el 1% solo ofrenda, está en tipo. Yo prefiero dar el diezmo y entiendo que no estoy obligado, entiendo que nadie está obligado, es mi decisión, lo hago libremente, ya, al igual que mi esposa, y la verdad me ha funcionado bastante bien. Me ayuda bastante a no tener la riqueza en mi corazón, me ordena mucho en apartar algo para Dios, para poder ayudar. Entonces es más que nada orden. Eso es, María. Ahí le achuntaste muy bien. Muchas iglesias hablan mucho de bendición, pura bendición, bendición, y no de la salvación, que es lo que deberíamos hablar en la iglesia hoy en día. Así que muy buen tema, María. Oye, con María concuerdo muchas ideas que, bueno, están muy claritas en lo que es la Biblia. Pero igual, algunos imponen el diezmo. Creo que es por eso la molestia. Claro, es que ese es un gran problema. Yo no puedo imponer el diezmo. De hecho, como dije, es que es un estudio muy extenso que hay que hacer porque el diezmo viene antes de la ley, ¿ya? Eso es lo que hay que entender. En la ley recién se ordena porque es el proyecto nación y como nación tú necesitas ordenarte, ¿ya? Por eso es que hoy en día la iglesia no es una nación, por eso es que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Y hoy en día nosotros somos pueblo de Dios, ¿ya? Y hay que seguir las ordenanzas como cristianos, como seguidor de Cristo. Ya. Ahora, sí, creo que ya respondí todo. Saludos, Chris. A ti nomás sí. Entonces, Miriam, la iglesia no lo dijo. Perdón, la iglesia no lo dijo, Dios lo dijo. Y yo le creo a él. Cuando viene la primera vez, no viene por iglesias, dogmas ni tradiciones. Vino por individuos, o sea, por sus hijos. Dio su vida en la cruz y mostró el camino hacia él. El que crea bien. El que no crea está bien también porque esta decisión es y será siempre personal. Y si Dios lo dijo así, será, nos gusta o no. Bueno, ahí Miriam, la verdad no entendí muy bien aquí va tu comentario. Cristiana Cora, el que cree, cree. Amén, amén. Bueno, hay harto. Bueno, igual me sorprendió que hay mucha gente que tiene este concepto bíblico de que ya entiende que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y eso igual es bueno porque nos lleva a prepararnos. Pero todavía hay un pequeño grupo que no ha estudiado la escritura que cree que vamos a ser como raptados antes, siendo que la Biblia no enseña eso. Alicia, ¿y cuál es el afán de entrar en controversia? Quizás confundir. Eso es lo que a todas luces anuncia la palabra. Y si es así, no fuera. Una cosa es estar en Cristo viene y cada día para miles de personas es el último día en esta tierra. Oye, yo le estoy leyendo los comentarios tal cual como están escritos. Entonces anuncia la palabra Evangelio de Salvación. Es más importante, como dice una alabanza. Hay cosas que no comprendo, pero sé que mi Dios es real. Bueno, Alicia se nota que eres pentecostal. Sí, pues son muy de guiarse por alabanza. Y hay alabanzas igual que son más lindas, que te tocan más, entonces uno las tiende a usar más, po, ¿ya? Pero no, la Biblia es clara, ya estudiamos Mateo 24 para los que están desde el principio del live. Estudiamos Primera Tesalonicense, Segunda Tesalonicense, y la Biblia siempre enseña que después la venida de Cristo y con la venida de Cristo también nos juntan los salvos con Él. Todos seremos probados y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Lo dice la Biblia. Bien simple, lo único que te faltó ahí como argumentar más, pues si vamos a usar la Biblia, di que está en Mateo 24. No desinforme, porque la si sale, yo estoy leyendo como está escrito, porque la si sale en la Biblia arrebatamiento, que tiene por sinónimo rapto. Bueno, es que igual hay que entender que yo por temas de algoritmo en la publicación solo uso palabras gancho. Entonces, obviamente eso va a generar esta como controversia al no poder presentar la información completa. Porque si presento la información completa, la gente no lo lee, se aburre y lo desliza nomás. ¿Ya? Así que igual entiendo este tipo de comentarios. O es mío el que me puso, ¿qué Biblia estás leyendo? Pero él también le contesté, le mostré que estaba leyendo la Reina Valera y le leí la Biblia.
A ver, Andrea, yo creo que no hay rapto. Dice que todo ojo le verá, pero no creo que eso influya en la salvación. No, muy bien, Andrea, porque la salvación es por fe, es por creer en Cristo Jesús. Entonces, si tú crees que Jesús murió, resucitó, tú eres salva, ¿ya? No depende si es que tú crees en un rapto o no. No, esos son ya diferencias que podemos tener. Ahora, yo en particular me gusta mucho adaptarme a lo que la Biblia dice, ¿ya? Yo nunca intento como se dice, mi idea justificarla en la Biblia. No, mi idea, yo entiendo, hablo por mí, mis ideas son pésimas, ¿ya? Yo doy por hecho de que yo soy necio y como soy necio, ¿qué necesito? Guiarme por la escritura. Entonces, como yo reconozco que soy necio y me quiero guiar por la escritura, yo confío plenamente en lo que la Biblia enseña y busco estudiarla. Y si la Biblia enseña que la iglesia va a pasar la gran tribulación, como yo soy necio, no me guío por mi opinión y me guío por lo que la Biblia dice, ¿ya? Es como mi manera de ver las cosas. Y también es lo que la Biblia enseña. El problema es cuando yo me creo sabio en mi propia opinión, ya que es una advertencia bíblica también. Eso es muy peligroso porque nos aleja de la sabiduría, pues la sabiduría está acá escrita. Ahora, si Jesús, bueno, si Dios no nos hubiese dejado el Espíritu Santo, sería imposible entender esto. Gracias a Dios que nos dejó el Espíritu Santo como maestro y nos guía para entender la escritura. Así que ahora está en nosotros el no ser flojo y estudiarla. Hay que estudiarla. Al principio cuesta, cuesta mucho. Yo me acuerdo que a mí nunca me gustó leer, ya me costaba mucho leer. Y cuando fui a una iglesia bautista, yo quedé loco, pero loco. Primero yo conocía al pastor porque yo me estaba preparando para ser futbolista y él fue mi entrenador. Mira qué loco. Y yo, bueno, en el mundo del fútbol evangelicé a mucha gente. Le pude hablar a muchos jóvenes y ahora que ya están más grandes, bueno, yo tengo 25 años, ya estoy casado, por redes sociales me han contactado y es bonito ver a alguien que yo le hablé de Cristo de niño, a mis 15 años, que hoy en día me diga, oye, sabéis que nunca se me olvidó y hoy en día me congrego. Oye, son cosas lindas que uno vive. Ya, pues la cosa es que él fue mi entrenador de fútbol y cuando lo conocí, se sabía la Biblia de memoria y yo quedé loco, pero loco así. Oh, me acuerdo que lo invitamos y más encima se dio la situación de que este entrenador de fútbol, que era pastor, fue compañero de curso de mi mamá. Entonces, cuando ya cacharon toda esa historia de que fue compañero de mi mamá, que era pastor bautista, que nosotros también éramos cristianos, ahí se creó una relación de amistad muy bonita. Y cuando yo lo conocí, claro, yo ya leía mi Biblia, pero la verdad entendía muy poco. Yo tenía 14 años, estaba recién empezando a leer la escritura. Y cuando lo conocí a él, lo llené de una cantidad de preguntas, pero lo estrujé y quedé loco porque yo le preguntaba algo y él me respondía al tiro, ya, mira, vámonos a lo que enseña Juan, ya, vámonos a lo que enseña Timoteo, y todo con la Biblia de memoria. Oh, yo quedé loco. Así es, María, nada es al azar. Para Dios no existen las coincidencias. Entonces, yo cuando lo conocí a él, fue un claro referente. Yo dije, no, yo tengo que ser como él, yo quiero ser como él. Bueno, él me discipuló, aprendí demasiado con él y ahí me quedó gustando. Entonces, desde ahí que estoy tratando de estudiar más la escritura, ahí es donde me hice el hábito de lectura, porque también cuando fui a su iglesia, me di cuenta que eran todos así. Yo quedé loco, quedé impactado. ¿Cómo voy a existir gente que sepa tanto de la Biblia, que se la sepa de memoria? Porque para mí era algo imposible, inalcanzable. Si yo siempre fui flojo para leer. Y ahí es donde dije, no, pues sí se puede, le tengo que meter más ganas. Y ahí es donde empecé a estudiar más la Biblia. Ellos, esa iglesia ha sido una gran motivación para mí para mejorar. Acá el comentario dice, por eso raptaron al tío Ramiro. Pucha, el comentario. Exacto. Acá me dice José, o si no, arránquele la hoja donde dice Tesalonicenses 4:16. Si ya leímos Tesalonicenses 4:16, pues, y enseña que vamos a pasar la gran tribulación, pues José. Antes de la segunda venida de Cristo, la iglesia vuela. No, pues, es que ahí estamos en problema. Porque ¿qué es lo que pasa? Esta doctrina del rapto es nueva, nos lleva más de 200 años, entonces no fue enseñada ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por los que siguieron. Lamentablemente conozco gente erudita de la palabra, pero cero amor al prójimo, sin fruto. No, eso pasa mucho, María. Y sí es lamentable, pues. Obviamente no estamos libres de caer en eso. El legalismo nos pega mucho.
Y ahí es donde entraba también lo que tú decías antes, la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo solamente leo, puedo hinchar así mi cabeza de conocimiento, pero no la vivo, po, no la practico. Y el Espíritu Santo es el que me va guiando, entonces me ayuda a que ese conocimiento se aplique de una manera práctica. ¿Y a eso cómo es? En la edificación de la iglesia, en la restauración de vidas y en la predicación del Evangelio. Entonces, cuando yo tengo esos tres pilares, que estoy conociendo a Cristo y haciendo a Cristo conocido, ahí estoy bien, ahí estoy clarito con la doctrina. Pero cuando yo no estoy en ese punto, sino que estudio la Biblia, ya sea para contender, para pelear o para hacer ver a otro como ignorante, estoy pésimo, estoy muy mal. En cambio, cuando yo leo la Biblia porque quiero, no sé, pues establecer a alguien en Cristo, cuando quiero edificar a la iglesia, no quiero ser un problema a la iglesia, sino que ser un aporte, ahí cambia totalmente. Acá me dice, exacto, debemos de hacer la palabra, no solamente oidor. Claro, hacedor de la palabra. Ahora, hay parte, siempre el parámetro es Cristo, siempre nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Y por ejemplo, Jesús, mira, si nos vamos a Mateo también, Mateo, creo que es Mateo 21, no, perdón, es Mateo 23. Claro, mira, en Mateo 23, ¿y a qué quiero ir con esto? Quiero apoyarme en Jesús porque todos conocemos que, claro, Jesús lavó los pies de los discípulos, conocemos esa parte de Jesús y también sabemos que hay que imitar esa parte, el amor al prójimo, bueno, el sermón del monte, una enseñanza pero espectacular, pero también no hay que ignorar esta parte de Jesús que era cómo Jesús trataba a los fariseos. Y mira, en Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en las cátedras de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que oigan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, Jesús está tirando esta enseñanza y había una multitud de gente y estaban los fariseos y escribas también ahí. Y le estaba diciendo, hagan lo que predican, pero no lo imiten su obra. Y acá, porque están, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues enseñan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. O sea, acá está siendo pero súper duro con los fariseos, con los escribas y delante de toda la gente. Entonces Jesús también en su carácter tenía esto. Y de hecho me voy a adelantar al 13, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Este pasaje es muy bueno porque, claro, vemos a Jesús confrontando delante de todos, llamándolos de hipócritas, siendo la verdad muy, muy duro. Entonces, esta parte del carácter de Dios también hay que imitarla, no hay que dejarla de lado. Si bien muchas veces nos da miedo, porque ¿contra quién lo está haciendo? No lo está haciendo contra el débil, ¿ya? No lo está haciendo contra el ignorante, sino que lo está haciendo contra el líder religioso que estaba manipulando la fe. Entonces, hoy en día, ¿para quién iría este tipo de mensaje? Para todos los líderes religiosos que están manipulando la fe. Nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo, podemos ser así de duros. Podemos confrontarlos con la escritura y delante del público. Ahora, tú llegas a hacer esto en una iglesia que no es de sana doctrina y te van a lapidar. Por eso es que a Jesús lo crucificaron. Y por eso es que somos cristianos, imitadores de Jesús. Pero si bien una parte del carácter es así, ser duro, pero ojo, hay que entender con quién. Es con el líder religioso que está usando la Biblia para manipular. No es contra el débil, ni tampoco es para hacer una injusticia. Así es. Hoy debemos reprender las obras de las tinieblas, jugar con justo juicio. Muy bien. Entonces, cuando estudiamos la Biblia en su contexto, nos damos cuenta que hay momento para todo. Pero, por ejemplo, no sé si alguien cayó en pecado y contra él me voy a ir con todo. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que yo como hermano lo tengo que restaurar. Y esa restauración es tomar algo que se rompió o que no funcionó
y llevarlo a que funcione, llevarlo a Cristo. Esa es la restauración bíblica. Pero si es un líder religioso que está abusando, sacando el dinero de la gente, yo lo tengo que exponer bíblicamente como Jesús lo hizo con los fariseos. ¿Ya? Ahora, yo no puedo hacer eso si no tengo el conocimiento. Entonces, primero viene la preparación y después viene el poder llevar a la gente a Cristo. Y muchas veces el llevar a la gente a Cristo va a ser una confrontación más firme de como Jesús lo hacía. Y otras veces, por ejemplo, a un no creyente, yo no le voy a hablar así, ya sea que tenga algún pensamiento LGTB o el pensamiento que sea, porque el no creyente no tiene el Espíritu Santo. Entonces yo no le puedo exigir a un no creyente que tenga el fruto del Espíritu si no tiene el Espíritu. Entonces yo a un no creyente yo no lo voy a confrontar de esta manera, sino que le voy a mostrar a Cristo. Yo lo evangelizo, yo le presento a Cristo, porque es el Espíritu Santo el que cambia. Yo no tengo poder para cambiar a nadie. Entonces ponerme a pelear con alguien que no tiene a Cristo es perder el tiempo y aparte lo estoy alejando de Cristo. Y lamentablemente hay muchas religiones que se ponen a pelear con el no creyente. Ahí estamos mal. Al no creyente hay que darle la esperanza de que Cristo vive, de que hay un Dios. Uy, me salió un mensaje que si no le achunto al puzzle, me cierran el like. Ahí sí. Entonces muchas veces erramos en eso. Ya, pero claro, ahí Mateo 23 es una lectura muy buena que la puedes leer para ver cuándo hay que confrontar y cómo. Mateo 23, la verdad, me encanta. Siguiendo con los comentarios, habla de guardar el Shabbat. No, pues amigo, si yo no sigo la ley. Lo que sí, hoy en día es importante apartar un día para Dios, pero el Shabbat no. Po. ¿Qué opinas de Elías burlándose de los profetas de Baal? Claro, Elías, ya, igual hay que entender siempre el Antiguo Testamento en su contexto. Elías era alguien, de hecho, de un carácter bastante peculiar, porque tenía su lado depresivo, tenía estados de ánimo así como muy montaña rusa, de que a veces andaba arriba, "Nah, ya traigan, a ver, pues, veamos quién prende fuego y el que no prenda, que muera". Era muy, su temperamento era muy inestable. Jesús es el sábado. Gloria a su santo nombre. Entonces, en cuanto a Elías, claro, ahí fue bastante duro con los baalitas, y de hecho se burlaba mientras intentaban traer fuego. Ahora, hay que entender en su contexto de que también el mismo pueblo estaba muy alejado. Entonces, en ese contexto es como que hoy la idea de la iglesia esté alejada de Cristo y no sé, pues estén adorando a otro Dios. Claro, pues ahí hay que ser duro y si me tengo que burlar para que entiendan, me voy a burlar, pero no podemos aguantar que la iglesia cristiana tenga otro Dios. Nosotros tenemos un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Cristo y los hombres, Jesucristo hombre. Eso enseña la Biblia y a eso yo me tengo que acoger. Entonces, si la iglesia se llegara a alejar de eso, ahí no, po, hay que ponernos duros. Sí, cuando hay que ser duro, hay que ser duro. La idolatría está muy fuerte hoy en día, muy correcto. Mira, lamentablemente yo no soy mucho de los testimonios, ¿ya? Yo soy más de la Biblia. Pero yo tuve un caso, un amigo de la familia a quien amaba mucho, cristiano. Él por trabajo se fue a Europa. ¿Y qué le pasó en Europa? En Europa prácticamente está muerto el cristianismo. No hay cristianismo allá. Entonces hay de todas las religiones menos cristianos. Están, bueno, el Islam que está muy fuerte allá. Están los que creen en Krishna. Había una cantidad de religión y él llegó a la conclusión de que daba lo mismo en qué Dios creer, con tal de creer en un Dios. Tú eras un ser espiritualmente superior y conectabas con eso. Se desvió totalmente. Bueno, él a muy temprana edad, a sus 35 años, él falleció de cáncer al estómago. Entonces ahí igual nos lleva a meditar la importancia de no caer en idolatría, no podemos llegar y, y tomar que todos los dioses sirven porque la escritura es muy dura con la idolatría. Entonces no es algo para ser ligero. En lo que es para el pueblo cristiano hay que ser duro. Para los que no son creyentes no puedo ser duro porque no tiene el espíritu. Hermano, una duda. ¿A qué se refería Isaías? Perdón. Isaías que él era de labios inmundos. Mira, Andrea, yo como te dije al principio, yo cuando no sé algo, lo digo de verdad. En este caso me pillaste, ¿ya? Ahí lo tendría que preguntar. Si tú estás de acuerdo, yo lo puedo dejar anotado para preguntarlo
pero lo tendría que averiguar, porque de hecho si me preguntas dónde sale, en qué parte, ni siquiera lo sé, así como para saber la cita exacta. A diferencia de que, claro, si tú me preguntas de la tribulación, yo sé directamente dónde están los pasajes. Si me preguntan de la salvación, yo sé directamente dónde están los pasajes. O no sé, si me hablas de Abraham, yo al tiro me voy a ir a Génesis 2 en adelante. Entonces son cosas que manejo. Pero en cuanto a Isaías y lo que tú me estás preguntando, no sé dónde sale, en qué parte exacta. Entonces, si no sé la parte exacta, nunca he hecho un estudio, no sé su contexto, te voy a mentir, po, y no me gusta mentir. Como te digo, yo cuando ignoro un tema, prefiero decir, oye, sabes que no lo sé, pero si quieres puedo preguntar, lo puedo dejar anotado, el tema de labios inmundos y preguntarle a algún pastor de mi confianza y acá me dicen Isaías 6:5. Al reconocer su pecaminosidad y profanidad, al ver la santidad absoluta de Dios. Ah, ya. Ah, claro, pues si el contexto es de compararse con Dios, yo creo que todos caemos en eso. Ya. Ahí, claro, si es Isaías 6:5 al que te refieres, el contexto es de una comparativa con Dios. Y al frente de Dios, siempre es lo mismo cuando leemos la Escritura. Cuando uno empieza a leer la Biblia, se da cuenta de que el ser humano, y me refiero también nosotros, somos inmorales sexualmente, estamos llenos de maldad, estamos llenos de codicia. Por ejemplo, en Romanos 1, desde el versículo 18 en adelante, empieza a detallar todo lo que somos nosotros, el ser humano es horrible, analizándolo como realmente somos. Entonces, oh, muchas gracias Chris por tu regalo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando empiezo a entender cómo soy yo y el pecado que habita en mí, ahí uno ya empieza a reaccionar po, y ver que estamos mal y que necesito un salvador. De hecho, ahí Romanos 1 desde el 18 en adelante, muy bueno para eso. Sí, María, está. Muchas gracias. Oye, María, te voy a estar siempre en mis likes. Muchas gracias por la ayuda. Entonces, claro, como te digo, el ser humano por naturaleza estamos lejos de Dios. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a reconciliarnos con Dios, sino imposible. Por eso es que también a un no creyente que no tiene el Espíritu Santo, yo no le puedo exigir una conducta de reconciliación con Dios, no, porque no tiene el Espíritu Santo. Si yo no tuviese el Espíritu Santo, tendría solamente mi naturaleza pecaminosa, pues sería un desastre. Yo por misericordia de Dios tengo el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que muestra el fruto del Espíritu en mí. Pero no soy yo, ni siquiera soy yo, es el Espíritu en mí. Entonces, así de malos somos. Y ya siguiendo, a ver, tratar de buscar algún comentario. Acá Siervo me dice, eso se llama no entender las escrituras, porque usted diga que la Biblia no aparece la palabra rapto, como usted le quiere llamarle, pero Cristo nos enseña que viene por su pueblo. Mire lo que dice la palabra de Dios y aprenda la Biblia. Por ejemplo, ya, acá tenemos un caso de alguien con el que yo puedo ser duro. ¿Por qué? Porque voy a ser picado y como habló mal. No, no es eso. Pero claro, como ya él se pone en un rol de maestro, porque dice, eso se llama no entender las escrituras. O sea, él es alguien que bajo su criterio sí las entiende. Porque usted dice que la Biblia no aparece, la palabra rapto, como usted quiera llamarle, pero Cristo nos enseña. Ahora, segundo, está metiendo enseñanzas de Cristo. Entonces yo como cristiano tengo que defender que lo que se hable de Cristo sea verdad, ¿ya? Ahora, si es alguien no creyente, yo no me voy a poner a pelear, ya eso tiene que quedar muy claro, con un no creyente no peleamos, ¿ya? Pero si es alguien creyente, hay que guiarlo a la escritura. Y si es necesario ser duro, ser duro. Ahora, no voy a empezar confrontándolo al tiro. No, empecemos de buena manera. ¿Ya? De hecho, también hay enseñanza bíblica sobre esto de reprender al hermano, de tomar un testigo, hacerlo con dos testigos. Si no entiende, levántalo a la iglesia y ya si aún así no entendió, tómalo por gentil. Entonces, acá tenemos a alguien que toma como ese rol de maestro y está citando la escritura. Ya, la Biblia enseña que Jesucristo regresará por su pueblo, su iglesia, ya, eso es verdad. En eventos conocidos como la segunda venida o el arrebatamiento, ya, eso es un puro evento, bien, con pasajes clave como 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, Juan 14:3, bueno, Juan 14:3 creo que no habla de eso, Mateo 24, 30 y 31, Jesús vendrá con poder y gloria para reunirse a los creyentes, vivos o muertos, para estar con él para siempre. Pero es lo mismo que hemos dicho, que se confundió un poco, es que ese es el problema. La palabra específica rapto no aparece en ella. Claro, el término arrebatamiento viene del griego hat, claro que es como el arponazo. Pero aquí voy con esto, que al tratar de defender una postura,
llevo a torcer la escritura. Y no es que yo tengo que defender mi postura y decir, ah, gané, tenía la razón. No, no, no ganamos nada con eso. Es poner a prueba mi postura en la escritura, ¿ya? Y saber si estaba correcto o no. Hermano, en el amor de Cristo, lea, perdón, lea pidiendo discernimiento. Escrito está, muchos se pierden por ignorar. Claro, entonces está en yo cuestionar mi manera de pensar en la escritura y ahí voy a llegar al pensamiento correcto, que es al que la Biblia enseña. Ese tiene que ser nuestro propósito. Y bueno, igual acá ya creo que llevamos una hora de live, un poquito menos, no, no sé la verdad. Yo creo que ya estamos por hoy para empezar a hacer las cosas. El día avanza. Muchas gracias, María, fue un verdadero gusto conocerte. Igualmente, Andrea. Gracias por pasarse en el live, participar. Y bueno, si les gusta el contenido, también. Ah, desayunar, así es, que si no mi esposa ya me trae problemas ya. Aparte que mi esposa está embarazada, supimos que va a ser hombre, así que estamos pero felices. Estamos disfrutando esta parte del matrimonio, ha sido muy lindo. Y bueno, ya por la hora voy a ir terminando el live. Mira, señor Santiago, él es mi hermano. Muchas gracias, Santi. Si les gustó el contenido, bueno, les invito, la verdad, les voy a ser muy sincero, en TikTok voy a subir contenido que es en base al algoritmo para que la gente me pueda conocer. En lo que es YouTube voy a intentar subir estudios bíblicos más profundos, que son como estos estudios que tú puedes ir escuchando de fondo mientras haces tus cosas del día, como que a eso estoy apuntando. Pero sí vamos a ir al griego cuando sea necesario, o así, siempre el esquema va a ser como el contexto histórico, a quién va escrito, si aplica o no aplica a nosotros. Voy a apuntar a eso. Lo que estamos estudiando ahora es Romanos, y así voy a seguir estudiando. De momento como que tengo estos videos genéricos, el contenido lo hago yo, ¿ya? O sea, todo el contenido cristiano es 100% hecho por mí y obviamente basado en la escritura. Y lo que sí es video, me apoyo en la inteligencia, ya sea inteligencia artificial o no, pero eso sería como el tema de la voz o el tema de las fotos y el tema de la edición, porque es mucho tiempo editar, ¿ya? Entonces, ese sentido, los videos sí se hacen con IA, pero el contenido, sepan que es bíblico y es mío, ya no, no me gusta delegar eso, soy como bien responsable en ese sentido. Y también voy a empezar a hacer, yo creo que estudios, ya sea como estos live, tal vez los pueda subir, o hacer estudios, hacer un estudio yo solo, grabándome. Ya, ahí vamos a ver, pero en YouTube va a ser más contenido de estudio. En redes sociales va a ser más contenido de algoritmos, tal vez de enseñanzas que sean como muy famosas y estén mal aplicadas. No sé, se me viene a la mente el tema de hablar en lenguas, el tema del rapto, el tema de estructurar bien la Biblia, porque también hice una publicación que, claro, si uno la lee en corto suena muy mal, que era como que te enseñaron mal, que Dios es primero, después la familia, después el ministerio, pero la enseñanza era, porque si tú seguías leyendo lo ibas a entender, que el crear una lista está mal, porque Dios no compite con nada, Dios es tan grande que no compite con nada. Y Dios te enseña cómo ser padre, Dios te enseña cómo ser hijo, Dios te enseña cómo ser en la iglesia, Dios te enseña a que no trabajes, por ejemplo, para los humanos, sino que todo hacerlo como si a Cristo el Señor servís. Entonces, Cristo es el centro y te enseña cómo ser. Entonces, claro, pues, ese tipo de contenido como muy controversial es al menos al principio lo que voy a estar subiendo. A largo plazo sí pretendo ir ya más hacia el estudio, porque a lo que quiero apuntar. Pero como soy nuevo y nadie me conoce, tengo que hacer el camino largo y el camino de algoritmo. Así que si les gusta, síganme. Yo creo que voy a estar también haciendo live. Tengo que ver los tiempos, cómo me va en mi trabajo, también cómo va mi esposa, no, no la puedo dejar de lado, y ver si me da tiempo a hacer live una vez a la semana o si no ya sería como ocasional. Pero también les invito a seguirme en TikTok y en YouTube, que de momento van a ser como las plataformas más activas. Si bien también estoy en Instagram y en Facebook, pero de momento a lo que más le voy a dar es al TikTok y al YouTube. Así que, dada la hora, muchas gracias a todas las personas que se unieron, que estuvieron participando. Igual fue largo el live. Y eso, ya vamos terminando nomás. Espero que haya quedado clara la enseñanza de Mateo 24. Nos vemos.